Este es un discurso hasídico del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, del año 1987. Este discurso está construido sobre un discurso famoso del Alter Rebbe. El discurso del Alter Rebbe está en un libro que se llama Likutei Torah y es un discurso que habla específicamente de cuál es la avoida, cuál es el trabajo, el servicio espiritual del mes de Elul. El mes de Elul es el mes anterior a las fiestas, digamos, importantes. Rosh Hashanah al comienzo del año, Yom Kippur, el Día del Perdón, Sukkot, las cabañas y la alegría. Es el mes que prepara para todas esas fiestas. A lo largo de las generaciones de Rebbeim, son 7 generaciones del Alter Rebbe, el siguiente Rebbe, etc., hasta nuestro Rebbe. Cada Rebbe, cada año fue explicando, expandiendo sobre este discurso original, digamos, del Alter Rebbe. Este es un discurso dentro de toda esa cadena enorme de discursos de nuestro Rebbe. El discurso original del Alter Rebbe empieza con un versículo de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, es Ani le doidi vedoidi li. Yo soy para mi querido es para mí. Estas palabras, cada una de ellas empieza con una letra, y cuando uno ve las letras que dan comienzo a estas palabras, Ani es la Aleph, le doidi es la Lamed, ve doidi es la Vov, li es la Lamed de vuelta, son las letras que forman la palabra Elul. Quiere decir que en el mes de Elul tenemos algo que tiene que ver con Ani le doidi, yo soy para mi querido. Por supuesto que yo se refiere a cada ser humano. Doidi es mi querido, es Dios. De doidi, mi querido, li, es para mí. Hay un ida y vuelta. Y es sabido la explicación del Alter Rebbe en Likutei Torah, que comienza con este mismo versículo. Ahí él explica al Alter Rebbe que el mes de Elul comienza el concepto de Ani le doidi. Yo soy para mi querido. Nosotros nos preparamos para esas fiestas especiales donde, por así decir, la presencia de Dios se revela o está más revelada, sea como fuera, no importan las fiestas. El punto es el mes de Elul. En el mes de Elul empieza el contacto de la persona para acercarse a Dios. Es decir, en el clásico lenguaje de Kabbalah de Hasidus, Isarusa del Etatoe, un despertar de abajo, hasta que llega Rosh Hashanah y Yom Kippur, es decir, las fiestas importantes en el mes de Tishrei, que es el próximo mes, después del mes de Elul, que ahí hay una proyección de la divinidad divina, valga la redundancia, aquí abajo, en forma revelada. Y como está escrito, otro versículo de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me está abrazando, como una persona que está abrazando a otra y tiene su cabeza apoyada sobre el brazo izquierdo. Es decir, que desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, días especiales en el mes de Tishrei, ahí es el concepto de la izquierda, entre comillas. Su izquierda está bajo mi cabeza. Y es el concepto del temor a Dios, gvura, severidad, etc. Por cuanto en esas fiestas, en el mes de Tishrei, se revela el reinado divino, como es sabido, que desde Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah es el comienzo, y esto es una doctrina mística, Kabbalah, no importa ahora el detalle, Binyan HaMalchus, la construcción del reinado divino. En palabras simples, nosotros aceptamos a Dios como rey, eso es Rosh Hashanah. Y la plenitud de esa construcción, de ese nivel que se llama Malchus, reinado divino, no importa lo que es en Yom Kippur. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay un concepto de reinado de Dios. Un rey reina con temor, la gente le tiene temor al rey. Por supuesto existe el concepto del amor a Dios, es otro tema. Estamos hablando acá de qué se revela, qué está disponible Rosh Hashanah y Yom Kippur. Binyan HaMalchus, dice Kabbalah, la construcción del nivel que se llama Malchus. ¿Y esto qué quiere decir en términos sencillos? El temor a Dios, la revelación del reinado divino como rey. Después en Sukkot, la fiesta de las cabañas. ¿Por qué se festejan con cabañas? Porque la cabaña es como que Dios nos rodea, nos ama, nos incluye dentro de Él, por así decir. Pero esta es otra historia. El punto acá es probar un concepto que trae en realidad el Alter Rebbe en su discurso original, que en la época del mes de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, comienzo del año, el Día del Perdón, es su izquierda está bajo mi cabeza, temor a Dios, construcción del reinado divino. Okay. Y este es el concepto de doidili, mi querido es para mí, como Dios responde, por así decir, tras nuestro acercamiento. El Rebbe pone entre corchetes, y podríamos agregar, de acuerdo a lo que está explicado en otros lugares, que Yemino y Sehavkein, y su diestra, como dice el versículo de Shir HaShirim, Cantar de los Cantares, me está abrazando. Esto se refiere a la fiesta de Sukkot. Esto no lo dice el Alter Rebbe literalmente. El Alter Rebbe lo que dice es, en su discurso original, la izquierda, temor a Dios, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Punto. El Rebbe dice, podemos agregar que Sukkot, que es la tercera fiesta del mes de Tishrei, esta es la diestra de Dios abrazándonos. Porque ahí se revelan todos los asuntos que están en Rosh Hashanah, etc., como está explicado en otros discursos hasídicos.
basado sobre un versículo de los Tehilim, de los Salmos. El versículo dice, Tiku bajoy de Shoifar, toquen en el novilunio, el Shoifar, Bakese, aquello que está oculto, porque la luna está oculta en el primer día del mes, así son los meses judíos. Leyoim se revela en forma de día, Hagainu, en el día de nuestra fiesta. Todo lo que está oculto en Rosh Hashanah, Yom Kippur, toda esa tensión y ese temor a Dios, ese reinado divino, se vuelve Yoim, se vuelve revelación, Hagainu, en la fiesta de Sukkot. Pero bueno, esto fue entre corchetes. Mi agregado de la explicación de esto que dijo el Rebbe. Solo que para que todo esto funcione hay que despertar primero el amor y el temor a Dios a través de un despertar de abajo. Y se luce de Letatoa. Esto es en el mes de Elul. Ani le doy, yo tengo que acercarme a Dios en el mes de Elul. ¿Para qué? Para que en Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot doy dili. Dios se acerca a mí. Y para explicar el concepto de la avoida, el servicio a Dios en el mes de Elul, continúa ahí el Alter Rebbe en Likutei Torah y explica que es sabido que en el mes de Elul hay una revelación de los 13 atributos de misericordia divinos. Corchete, que al respecto de los 13 atributos de misericordia hay dos extremos, dice el Rebbe. Por un lado, están por encima de toda la cadena de mundos, o sea, trasciende totalmente las reglas, por así decir. Y por el otro lado, se proyectan en medida ve'akbala, en la medida y el límite del mundo, en la forma en que el mundo funciona. Porque si vas a tener misericordia sobre alguien, pues tiene que afectar a esa persona en términos prácticos, porque si no, ¿qué clase de misericordia es? Una misericordia espiritual, abstracta, pero yo necesito ayuda ahora. Entonces, por un lado, estos 3 atributos de misericordia provienen de un nivel espiritual extremadamente elevado, trascienden las reglas del mundo, trascienden la materialidad, la espiritualidad, trasciende todo. Pero por el otro lado se revelan aquí abajo en términos concretos. Y por lo tanto se llaman midois, atributos y cualidades de misericordia, como se llama el nombre mismo, Yud Gimel Midois Araham, los 13 atributos de misericordia. Son atributos. ¿Qué significa atributos? Que es algo definible, limitado, de una manera específica. Entonces trasciende, sí, todo bien. Pero ¿cómo se llama? Atributo se revela aquí abajo. Cerramos el corchete del Rebbe. Esto es lo que se revela en el mes de Elul. Para entender esto, ¿por qué? Pregunta el Alter Rebbe, en realidad el Rebbe lo está copiando. ¿Por qué son días comunes? Etcétera. ¿Qué significa esto? La pregunta del Alter Rebbe es, ¿por cuánto los días festivos y llaves se revelan los 13 atributos de misericordia? Y nosotros decimos que en el mes de Elul también se revelan los 13 atributos de misericordia. Entonces, ¿por qué no es todo el mes de Elul Yom Tov? Fiesta, llaves, todos los 29 días. No. Y explica el Alter Rebbe esto de acuerdo a un ejemplo de un rey que antes de llegar a la ciudad salen las personas de la ciudad hacia el rey y lo reciben, o sea, reciben el rostro del rey en el campo y entonces tienen permiso todos aquellos que quieren salir a recibir el rostro del rey. Y él, el rey, por su lado, recibe a todos beseiver panim yofois, con una cara agradable y muestra una sonrisa a todos. Y cuando va a la ciudad, ellos, todas las personas de la ciudad, van tras el rey. Y después, cuando el rey llega a su palacio de reinado, esto está copiado literalmente del Alter Rebbe. Después, cuando el rey llega a su reinado, a su palacio de reino, no entran ahí excepto sino con permiso. Solamente se puede entrar al palacio con permiso. E incluso aquellos que solamente tienen permiso, aquellos que son selectos en el pueblo y las personas más elevadas. De la misma manera el asunto en el mes de Elul. Entonces, en el mes de Elul salimos, y se luce del Letatoa, en despertar de abajo, Ani le doy, yo soy para mi querido, salimos a recibir el rostro del rey, la luz del rostro del rey en el campo, etc. Que este concepto de salir a recibir el rostro del rey en el campo es una reflexión de los 13 atributos de misericordia, etc. Esto está copiado del Alter Rebbe. Y esta reflexión paréntesis, esta fue la respuesta del Alter Rebbe. No es igual el rey como cuando está en su palacio reinado, con sus ropas reales, sentado en su trono, etc., que cuando el rey está en el campo. Es el mismo rey, pero el rey está en el campo y por lo tanto es más accesible. Por eso cuando en el mes de Elul hay una revelación de los 13 atributos de misericordia, a pesar de que es la misma revelación que hay en Yom Tov, que hay en Shabes, sí, pero no es igual. En Yom Tov y en Shabes es el rey sentado en su trono, en el palacio reinado. Ahí solamente con permiso entras. En Elul también está el rey, pero con las ropas de campo. Diferente. Y esta reflexión se proyecta a un nivel que se llama Keil. Aleph Lamed, es un nombre de Dios. De hecho, de esos 7 nombres que no se pueden borrar, es un nombre especial de Dios. Aleph Lamed. Que este es el comienzo de los 13 atributos de misericordia y esta es la raíz de los 13 atributos y es lo que encierra y engloba todos los 13 atributos. Aleph Lamed es el nombre de Dios.
corchete del Rebbe, como es sabido que hay opiniones sobre esto, cuál es realmente el comienzo de los 3 atributos de misericordia. Si uno se fija en Parshas Ki Sisa, donde aparece por primera vez los 3 atributos de misericordia, empieza con 2 nombres de Shem, Hashem, Kel, Rahum, Hanun, Erhapayim. Tiene toda una serie de palabras el nombre, pero en realidad la frase empieza con el nombre de Hashem 2 veces. El Talmud en Rosh Hashanah discute exactamente si esos 2 nombres de Dios son parte de los 3 atributos, no son parte. ¿Dónde empieza? Ok, aquí dice el Rebbe, explica el discurso del Alter Rebbe. Aquí el Alter Rebbe está hablando de acuerdo a la opinión que dice que el comienzo de los 13 atributos de misericordia es con el nombre Aleph Lamed, Keil. Ok, listo, no hay problema. Hay diferentes opiniones. De hecho, esto es una de las cosas grandes y gigantes de Hasides, del pensamiento hasídico, que explica asuntos de acuerdo a diferentes opiniones. No es que toma solamente una opinión y dice, bueno, esto y el resto es todo mentira. No, el resto es toira también. Esto y aquello, dice el Talmud de Neiruvin, son palabras del Dios viviente. Solo que ahora estamos explicando de esta manera. Y como está escrito, Dios nuestro Señor ilumina para nosotros, que esto es el concepto de la reflexión del rostro de Dios. Dios revela y muestra sus 3 atributos de misericordia, su rostro, entre comillas. Como en el ejemplo mencionado anteriormente, que el rey recibe a todos con un rostro agradable y muestra una sonrisa para todos. Surge entonces que esta reflexión de los 3 atributos de misericordia en el mes de Elul está plena, está completa, tal y cual es en Yom Kippur. Solo que es en el campo y por lo tanto los días del mes de Elul son días comunes y no son todo Yom Tov y todo Shabbat. Punto. Continúa el Alter Rebbe en su discurso hasídico en el 2º capítulo, que en la persona, en el ser humano, existen 3 niveles. El nivel de ciudad, porque continuamos con el ejemplo del rey, en el campo, pero ¿de dónde venía el rey? ¿A dónde está el rey y a dónde va el rey? Existe el nivel de ciudad, que es un Ir Moishe, una ciudad asentada, existe el nivel del campo y existe el nivel del desierto. Son 3 cosas, 3 niveles. El asunto de la ciudad asentada y el campo fue explicado en el primer capítulo del discurso original del Alter Rebbe. La ciudad se refiere a Rosh Hashanah, etc. El campo se refiere al mes de Elul. O sea, en espacio tiene una representación en tiempo también. El espacio es el campo. ¿El tiempo cuál es? El mes de Elul. El espacio es la ciudad. ¿El tiempo cuál es? El mes de Tishrei, la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur y así sucesivamente. Pero tenemos otro nivel más, que se llama desierto. Y en este capítulo, en el 2º capítulo del discurso original del Alter Rebbe, el Alter Rebbe explica cuál es el concepto de Midbar, el desierto. La ciudad es el lugar donde el rey está asentado, en su palacio, etc. El campo es el lugar donde el rey pasa en su camino hacia la ciudad. Lo que en ese caso con el desierto está por debajo de todo esto y es lo opuesto al rey. Como está escrito que la definición de un desierto es que no hay personas asentadas en el desierto. Esto es un versículo en Irmiau, en el 2º capítulo, el versículo 8. No hay hombre asentado en el desierto. Es decir, no es un lugar donde está asentado el hombre supremo, Dios. Dios no está revelado en el desierto. Entre paréntesis, nosotros vivimos en el desierto. Es el Golus, es el exilio que vivimos. Y como está explicado en el Likutei Torah, que la palabra ze, esto, indica algo que uno puede mostrar con el dedo y decir esto es así, y lo único que uno puede decir con certeza absoluta y total que esto es y mostrar con el dedo es Dios. Como está escrito Ze Keili en Parshas Beshalach, este es mi Dios y lo embelleceré, porque la gloria de Dios llena toda la tierra y automáticamente lo único que vos podés señalar y decir esto es Dios, porque al fin y al cabo todo lo que hay es Dios. Pero cuando vos hablás del lugar y la residencia de las clipois, de la impureza, esto no se llama Ze, esto. Dios no está revelado ahí, se llama Sham, allá, lejano por así decir. Es decir, muy, muy profundo abajo, dice el Rebbe. Y podemos agregar, esto es lo que dice el Alter Rebbe, podemos agregar, dice el Rebbe, el hecho de que las clipois, las impurezas, se llaman allí y no esto, allí se llama como lejano, esto es porque la palabra Ze, esto, implica revelación. Cuando vos decís esta cosa, pues está ahí, ¿lo ves? Revelado, mira, este libro, pues está ahí el libro, ¿lo ves? Lo que no es el caso con la palabra sham, allí, esto indica ocultamiento. Allá, que sé dónde es, allá, lejos. Es decir, el concepto de que la clipa, la impureza, oculta la presencia de Dios.
Ahora bien, continúa el Rebbe. ¿Para qué existe Sham? ¿Para qué existe allí? O sea, ¿para qué existe un lugar en donde reside la impureza, en donde la presencia de Dios está oculta? Esto es, ¿para qué? Como dice el versículo, Ubikashtem Misham, Parshas Vaizhanan, y me llamarán y pedirán y buscarán desde ahí a Dios. Cuando la Torá habla de que nos vamos a ir al Golus, al exilio, y que Dios va a estar oculto, y que, etc., la Torá, ¿para qué pone todo esto? ¿Para qué dice esto? ¿Para qué existe esta situación? ¿Para que lo busquemos a Dios? Desde ahí, desde Sham, desde allá. Como está explicado en Likutei Torah, esta cuestión de Bikashtem Misham, buscarán de ahí, es decir, justamente ahí, a donde uno lo perdió a Dios, en donde te fuiste al tacho, como quien dice, donde te caíste, ahí lo tenés que buscar a Dios. Que a través de esto se hace una elevación muy profunda. Esto es lo que dice el Alter Rebbe. Ahora el Rebbe está explicado ampliamente en Igeres HaKodesh, en la cuarta parte del Tanya, en la carta número 20 del Alter Rebbe. Es una carta muy larga y compleja, que la creación, algo de la nada, ex nihilo. Esta cuestión es solamente de la esencia misma de Dios, que Él no tiene causa que preceda a Él. Es decir, ¿de dónde viene este nivel de la creación, algo de la nada? Solamente Dios lo puede hacer. Y cuando hablamos de Dios, y estudiamos un poco más profundo, ya no alcanza a decir Dios. La esencia misma de Dios, incluso como Él se proyecta en la cadena de mundos, cada cosa es creada, cada nivel, cada mundo, cada eslabón de esa cadena se llama Seider Ishtalshelus, el orden de la cadena, no importa qué es cada cosa, cada nivel es creado instante a instante de la nada absoluta, literalmente a través de la palabra de Dios. Y de acuerdo a esto, también la clipa, también la impureza tiene una fuerza divina que la crea. No hay cosa en el mundo que no sea creada por Dios. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Todo es creado por Dios. El mal, entre comillas, clipa, impureza, lo que se opone a su voluntad, a la voluntad de Dios, también es creado por Dios. Y de acuerdo a esto, es sorprendente, dice el Rebbe. Por cuanto también las impurezas tienen una fuerza divina y son creadas instante a instante de la nada absoluta por Dios, entonces es sorprendente. ¿Cómo puede ser que exista una cosa que oculte y tape la divinidad que tiene en su interior? Es creado por Dios. Incluso en otros lugares en Hasidus también se explica que incluso la clipa, la impureza, llama a Dios el Señor. Reconoce que existe un Dios, pero se revela igual. Se revela en términos de que Dios la crea para que se oponga a su voluntad, para que oculte la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser que exista una cosa así? Siendo creado por Dios, como la expresión que se dice en castellano, que estás mordiendo la mano que te da de comer. Pero te estoy dando de comer y me mordés. Es una contradicción. La explicación de esto es que esta cosa tan increíble, esta situación increíble de vuelta, que Dios cree algo instante a instante de la nada absoluta que se opone a su voluntad y que oculta su presencia, es para llegar a otra cosa más increíble todavía, más sorprendente, es decir, la elevación que hay a través de descender justamente ahí, Sham, allí. Que esto es una elevación sin comparación, una elevación infinita, por eso está escrito, pues buscarán ahí, desde ahí, a Dios su Señor, desde ahí justamente. Y como está escrito, desde ahí te reuniré, Dios te reunirá, Dios tu Señor. Es decir, que a través del descenso en los niveles más profundos, Sham, allí donde la presencia de Dios está oculta, a través del descenso ahí, se eleva uno en una elevación muy profunda, incomparable, y por eso está escrito, y lo buscarás allí, Sham, a Dios, Umatzasa, y lo encontrarás. Que el concepto de encontrar es algo que no es comparable al esfuerzo. Cuando una persona encuentra, la definición de encontrar significa que no es algo que la persona trabajó y tiene un resultado de acuerdo al trabajo que hizo. Cuando uno encuentra algo es algo totalmente incomparable. Estabas caminando por la calle y encontraste un billete de 1.000 pesos, que no importa cuánto es 1.000 pesos hoy en día. El punto es que no es que estabas trabajando buscando billetes, nada, no hiciste nada y de repente, ¡pum!, llegó algo. Esto es lo que significa que es incomparable en términos del trabajo invertido para obtenerlo. Y más aún, a través del descenso ahí, Sham, en ese nivel que se llama Midbar, el desierto, generamos una elevación no solamente
perdón, no solamente en la persona que bajó hacia ahí, sino también en el nivel de campo y en el nivel de ciudad. Este es el giro, esto es la novedad, por así decir, de este Maimer, de este discurso del Rebbe al respecto del discurso del Alter Rebbe y otros discursos en generaciones anteriores. ¿Qué significa que descendiendo en el desierto, no solamente refinás, elevás el desierto, sino también la ciudad y el campo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay dos asuntos, dos formas. El primero es que a través del avoida de tshuva, el arrepentimiento, el acercamiento a Dios, el retorno a Dios, que esto es salir del desierto, se eleva el campo y después también se eleva la ciudad, como el Rebbe va a explicar. Y el segundo asunto es que esta elevación es primero en la ciudad y luego esa elevación en la ciudad se proyecta también en el campo y por supuesto llega al desierto. Y el asunto es así, de acuerdo a lo que es conocido que después del trabajo de tshuva, después del arrepentimiento, del acercamiento a Dios, etc., tiene que haber también una avoida de tzadikim, de justos. Solo que el servicio a Dios de los tzadikim, de los justos, viene después del trabajo de tshuva. Es decir, que puede ser solamente a través de un trabajo de tshuva, de arrepentimiento, en forma de dilug, saltearse. Como es sabido que el acercamiento a Dios mismo es en forma de salteo. Es decir, hay un seidra, hay un orden de un servicio a Dios en forma ordenada, normal, común. Para poder llegar a ser un tzadik gomur, un justo completo, que es el concepto de ciudad. Entonces ahora ya tenemos ciudad en tiempo, en espacio y en alma. En tiempo la ciudad, que significa Rosh Hashanah. En espacio la ciudad, que es una ciudad, donde está asentado un hombre, etc. Y en alma, ¿qué significa? Es un tzadik. Es un tipo que es especial, un justo. Para poder llegar a esto en forma normal, ordenada, se necesita un trabajo muy profundo y mucho tiempo. ¿Cómo se entiende lo que está explicado en el Tanya? ¿Qué es un tzadik gomor? ¿Qué es un justo pleno? ¿Qué le importa ahora qué es? Lo que no es el caso con el concepto de tshuva. Ahí no hay arrepentimiento, acercamiento, retorno a Dios. No es un trabajo gradual, paso a paso, que uno va creciendo de a poquitito. Como dijimos anteriormente, que es ubikashtem misham, pedirás de ahí, buscarás desde allá, bajaste lo más bajo que hay. Y ahora que vas a empezar a subir de a poquitito, no vas a llegar nunca a ningún lado. Solamente desde ese nivel, cuando la persona realmente hace tshuva. ¿Qué es tshuva? Un salto total. Ahí podés llegar inmediatamente al nivel de ciudad. Desde el desierto podés llegar directamente a la ciudad. No necesitas ir paso a paso, salteando niveles. Como es sabido que a través de un pensamiento de retorno hacia Dios, la persona se puede transformar inmediatamente en un justo pleno. Y como dice la ley misma, la halajá, la ley judía, que aquella persona que, no importa los detalles de este asunto, es un concepto legal que Hasidus lo toma, el pensamiento hasídico lo toma para explicar algo mucho más profundo. El concepto legal es que una persona que se casa con otra, yo desposo a una mujer, bajo la condición de que soy un justo pleno, soy un tzadik gomor. ¿El casamiento es válido o no es válido? Porque la condición, si me miras a mí, yo no soy un justo completo. Entonces, ¿cómo va a ser válido un casamiento bajo la condición de que yo sea un justo completo? Y la respuesta lógica es que efectivamente la persona que desposa a una mujer bajo la condición de que es un justo completo, esa mujer está desposada. Obviamente ella tiene que aceptar, pero estas son otras cuestiones legales. ¿Por qué? Porque quizás en el momento en que él desposó a ella, tuvo un pensamiento de hacer tshuva, de retornar a Dios. Y en ese momento era un tzadik. Y después hizo desastre. Es otra historia. En el momento en que él desposó a ella y ella dijo que sí, en ese momento era un justo completo. Es decir, que a través de un pensamiento, hirur tshuva, una imaginación de retorno a Dios, la persona se transforma en un justo completo. Como dice en el Zohar también, que los bale tshuva, las personas que retornaron a Dios, esta tshuva, ese retorno es, en el lenguaje del Zohar, en un instante pueden elevarse desde lo más bajo que hay, Sham, allí, el ocultamiento de Dios, el desierto, etc., a ser un tzadik gomor, a ser un tzadik, un justo completo. Y por lo tanto puede ser que la tshuva, el arrepentimiento, es decir, la salida del desierto, sea de manera tal que la persona llegue inmediatamente a la ciudad sin tener que estar en el campo antes. Y desde la ciudad pueden proyectar después toda esa energía en el campo. El tzadik, el justo, puede ser aquel que guíe
a aquellos que están todavía elevándose lentamente desde el desierto hacia el campo y proyectar desde la ciudad hacia abajo, por así decirlo, hacia abajo. Entonces tenés, volviendo un poco para atrás, tenés dos formas, dice el Rebbe, de este concepto de tshuva, o de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, o que desde la ciudad se proyecta energía hacia el campo y hacia el desierto. El tzadik, lo justo, son la guía que tenemos que seguir para saber cuál es el camino que lleva rectamente hacia Dios, el camino bueno, etcétera, etcétera. O al revés, de abajo hacia arriba. Es decir, que el tipo que estaba abajo de todo y tuvo un hidur tshuva, un pensamiento de retorno hacia Dios, honesto, sincero, etcétera, y esto lo hizo llegar al nivel más elevado. Y de ahí empieza a ayudar a otros. Ahora bien, dijeron nuestros sabios que hay tres cosas que vienen sin prestar atención. Hey Sahadas, deja de pensar en esto. Y entre esas cosas son algo que uno encuentra y Moshiach. Y esto es el concepto de que ubikashtem misham, y lo vas a buscar a Dios ahí cuando estés en el exilio, con la presencia de Dios oculta, etc. Umatzasa, y lo vas a encontrar. Es decir, a través del servicio de Dios mencionado anteriormente, traemos la redención a través de Moshiach. A través de que lo encuentres a Dios. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde lo perdiste? Dice el Alter Rebbe en su discurso hasídico original sobre este versículo de Shir HaShirim. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde lo perdiste? En el Golus, en el exilio, en las dificultades. Ahí tenés que buscar a Dios. Umotzasa, lo vas a encontrar. Cuando lo encuentres, no solamente encontrás a Dios. Esto es lo que trae la Geule. Esto es lo que trae la redención. Con nuestro justo Mashiach, que es el concepto de la cosa que encontrás, justamente que viene sin prestar atención. Uno no va por la calle buscando billetes. Lo encontrás sin prestar atención. Las cosas que se encuentran, los objetos que se encuentran sin prestar atención demasiada. O demasiada atención, lo que sea. Esto es Moshiach también. Hay montones de explicaciones sobre este asunto, pero resumiendo según lo que dice el Rebbe acá. Entonces, conectando Upikashtem Misham, lo vas a buscar a Dios ahí, en el Golus, en el exilio. Umatzasa, le vas a encontrar, y Metzia, encontrar, está relacionado con Mashiach, porque de vuelta el Talmud dice que hay cosas que uno obtiene, por así decir, sin prestar atención. Por ejemplo, un objeto perdido y Mashiach. Ok, entonces ahí está la conexión, digamos. Y a pesar de que tiene que haber una voida, tiene que haber un trabajo nuestro, también cuando uno encuentra algo, literalmente, tiene que haber algún tipo de trabajo de la persona. Es decir, levantar el objeto perdido. Si no lo levantás, aunque lo encuentres, no sirve para nada. Algo vas a tener que hacer. De la misma manera, al respecto de la venida de Mashiach, nuestro justo Mashiach, tiene que haber algún tipo de acción, etcétera, dice el Rebbe. Toiro, mitzvahs, estudio, etcétera. Y podemos agregar en esto que la plenitud de nuestras acciones y nuestra void de nuestro servicio a Dios es de manera tal que no solamente vas a tener tu porción, en el lenguaje talmúdico, kav sheloi. Kav es una medida. Entonces hay 10 kavim, por así decir, 10 medidas. Tenés kav sheloi, tu medida, y tisha kavim shel javeiro, las 9 medidas del otro. El Talmud dice, para entender lo que dice el Rebbe ahora, el Rebbe está parafraseando y mezclando frases en el Talmud. Roitze Adam bekav sheloi, yoise bekav sheloi, yoise mi tisha kavim shel javeiro. Una persona quiere más su propia medida que 9 medidas del otro. Uno aprecia más lo que uno ganó, lo que uno trabajó y obtuvo, que las 9 cosas que le pueden regalar. Ese es el lenguaje clásico talmúdico para explicar la psicología de la persona, que uno quiere y aprecia más lo que uno laburó, trabajó. Roitze Adam bekav sheloi, una persona prefiere su propio kav, medida, mitisha kav shel javeiro, que 9 medidas del otro. Ahora bien, el trabajo, volviendo a la frase del Rebbe, el trabajo es de manera tal que no solamente vas a tener tu propio kav, tu propia medida, sino que también vas a tener las 9 medidas de tu compañero, de tu prójimo. Es decir, la plenitud del número 10, que no importa ahora todo el detalle de qué es, pero vas a tener todo el asunto completo. Y no solamente que vas a tener, es decir, los 9 kavim, los 9 medidas del otro, sino que vas a tener al otro mismo, javeiro, y a tu compañero mismo. Una cosa es tener las cosas de tu compañero, otra cosa es tener a tu compañero. ¿Y quién es tu compañero? Dios. ¿Qué significa Moshiach? Moshiach no significa solamente vas a tener la recompensa de tu servicio a Dios. Tu mitzvahs, tu toira que estudiaste, esto es kav sheloi, es tu medida. Esto lo vas a tener cuando venga Moshiach. El Rebbe dice, pues, también vas a tener tisha kav shel javeiro, vas a tener las 9 medidas de Dios. Dios va a traer la revelación de él, de Moshiach, y qué sé yo, qué sé cuánto.
Dice Rebbe, no solamente esto, tu kav, tu medida, tisha kav mishel javeiro, las 9 medidas de tu compañero, vas a tener a tu compañero. ¿Quién es tu compañero? ¿Quién es tu prójimo? Dios. Como está escrito, esto es un pozo, que es un versículo en Mishlei, el capítulo 27, versículo 10, Reyajo vereya avijo alta azoif. Tu compañero o tu prójimo y el prójimo de tu padre, no lo abandones. ¿Quién es? Es Dios. Él es tu prójimo. Vas a tener tu kav, tu recompensa, las 9 recompensas que te va a dar Dios y Dios mismo. Al punto tal que todo esto se transforma en una sola cosa, al punto tal que el pueblo de Israel, como dice el Zohar, Israel Malka B'Hoidoi, el pueblo de Israel y el rey están juntos. Y como dice también el Zohar en otro lugar, Israel Dios y el pueblo de Israel son una cosa. Es decir, la verdadera existencia de Dios y la creación misma se unifican. Y como está explicado en las charlas y las explicaciones del Rebbe anterior. Y que sea la voluntad de Dios que a través del estudio de estos asuntos, y en particular que estamos en Parshas Re'ei, cuando fue dicho este discurso hasídico, Parshas Re'ei, que bendecía al mes de Elul, 1987, lleguemos rápidamente, literalmente, al estudio de la Toira de Moshiach, que sea en forma de Re'ía, Re'ei, lo podamos ver a Dios, ver a Moshiach, etc., hasta que entonces se va a revelar la gloria de Dios y va a ver toda la carne junta a Dios, con la redención verdadera y completa aquí abajo, por debajo de 10 tfajim, es decir, en este mundo material concreto, literalmente, y que Dios no nos retenga en el exilio ni como un guiñar de ojos rápido en nuestros días, literalmente.